Hola amigos de Arte en tus manos, hoy les voy a enseñar a hacer otro estilo de teja. Aquí tengo otro diseño. Esta teja está elaborada con cartón, entonces los invito a que me acompañen, que no se pierdan nada de este video y aprendan todas las técnicas que aquí les voy a enseñar. Bueno amigos, para nuestro proyecto vamos a utilizar cartón reciclado. En este caso voy a utilizar del grueso, de caja gruesa y de caja delgada también, este que viene más prensado. Listo, ya de estos cartones del grueso vamos a cortar unas piezas. Estas piezas van a ser estas que les voy a mostrar. De todos modos, los moldes yo se los voy a dejar en la descripción del video para que ustedes los puedan, ahí les dejo el enlace para que ustedes los puedan descargar. Entonces vamos a cortar una forma así y vamos a cortar dos piezas rectangulares de 20 centímetros por 28. Vamos a cortar también otras dos de 25 por 28 de altura, pero arriba va reducido, va a un tamaño de 21 centímetros y medio. Listo, entonces esto es para formar el cuerpo de la teja. Ya con estas piezas también vamos a cortar unas tiras, vamos a cortar varias tiras de medio centímetro, una de 1 centímetro. Vamos a cortar aquí, tengo esta que es de 8 centímetros por 4. Listo, y así en el camino vamos cortando otras piezas. Ya de estas, entonces lo que vamos a hacer es que en esta, que es el cuerpo de la teja, vamos a hacer el dibujo de la puerta y de la ventana. Entonces la puerta, aquí ya tengo el dibujo hecho, no sé si ustedes lo alcanzan a notar. Aquí está, va a ser a una altura de 2 centímetros, comienza la puerta. Vamos a tomar la medida del largo de la teja, de acá, de esta parte, y vamos a sacar la mitad. Ya de acuerdo a eso, entonces vamos distribuyendo las medidas. ¿Listo? Esta va a ser la puerta de un tamaño de 5 centímetros por 8.5 de altura. Entonces aquí nos vamos guiando y hacemos el trazo recto, ¿no? Recuerden que aquí está más pequeño, entonces hacemos el trazo recto, guiándonos con la marca que hacemos en el centro. Ya después de tener esta forma, miren, es una forma aquí con esta curva, la altura de 8.5, aquí la hacemos que sea curva y damos un margen hacia afuera de 1 centímetro. Entonces le hacemos un margen como para guiarnos de lo que vamos a hacer. De aquí a la ventana tiene 5 centímetros y medio, y la ventana la vamos a hacer de 4 centímetros por 5. Listo amigos, entonces vamos a recortar esto. Con el cúter nos podemos ayudar. Bueno amigos, quería mostrarles un poco más aquí. Entonces ya cortamos lo que es la puerta y la ventana. Para cortarlo en la otra pieza, sencillamente la vamos a sobreponer, que nos quede bien ubicada, y vamos a calcar el espacio. Listo, entonces así fácil, simplemente vamos a marcar donde está el corte que hicimos, y así nos va a quedar en la misma posición. Entonces ya podemos proceder a cortar la parte de atrás también. Bueno amigos, ya después de tener estas piezas con estos cortes hechos, entonces ahora vamos a proceder a dar la forma a la teja. Entonces esta sería la parte del frente, vamos a tomarlo por detrás y con ayuda de una regla podemos ir colocando en línea recta, así, y vamos haciendo el doblez, guiándonos con las mismas líneas que tiene el cartón. Si ustedes se dan cuenta, el cartón trae unas líneas, aquí ustedes la pueden ver. Se me ha olvidado mencionarles eso, pero de todos modos se los voy a decir. Cuando hagamos el corte para la teja, debemos fijarnos en que estas líneas queden en este sentido, queden en sentido vertical. ¿Listo? Lo que vayamos a doblar así, en sentido vertical, debe quedar así. Por ejemplo, con esta pieza va a ser los peldaños del escalón, los escalones. Entonces esta la vamos a cortar en el sentido horizontal, porque lo vamos a hacer un doblez así, de esta manera. Entonces todo lo que vayamos a doblar horizontalmente, con las líneas así horizontal, y esta es así lo que vamos a hacer. Bueno, entonces continuamos, simplemente colocamos
fijándonos que la línea vaya siguiendo la secuencia. Listo, después ya si queremos también con la mano lo podemos hacer. Vamos haciéndolo de esta manera. Entonces él va tomando la forma. Listo, entonces eso tiene ya una secuencia de líneas, ellas mismas nos van dando este sentido. Aquí esta yo ya la había completado. Miren, ya hicimos todos los dobleces cada uno y ya podemos darle una forma. Ya después esta forma la vamos a sostener cuando la peguemos a la base. Listo, entonces por ahora ustedes ya saben, vamos a hacer estos dobleces para que nos quede así en las dos piezas. Bueno amigos, aquí ya tengo entonces las dos piezas con la curva. Antes de pegarlas, estas piezas las vamos a unir, para que nos quede con un mayor grosor. Pero antes de pegarla vamos a tomar un poco de tela, si ustedes tienen de esta tela, si no, no le colocan nada. Entonces este es costal o fique, esto es tela de costal o de fique, de yute. Listo, entonces vamos a tomar la pieza que cortamos de acá para tomar la medida de la ventana y vamos a cortar un trozo que quede sobresalido a esta pieza. Miren, así. Si ustedes lo consiguen, si no, pueden colocar otro material que sea así parecido, o como les digo, si no tienen ningún material así como este, pues lo pueden dejar sin pegarle nada. Listo amigos, aquí más o menos vamos a cortar un trozo que nos quede así sobresalido. Entonces este trozo lo vamos a pegar en esta parte y yo voy a utilizar un poco de silicona caliente. Vamos a pegar así, simplemente es para fijar un poco en esta parte para que no se nos mueva. Tienen que tener cuidado, no se van a quemar, porque muchas veces al pegar esto se nos olvida y ponemos el dedo. Listo, entonces así ya lo fijamos un poco y ahora vamos a sobreponer ya la otra pieza. Antes de pegar esto vamos a aplicar pegamento. Me gusta dar una adherencia adicional para que quede mejor, para que quede más fijo nuestro proyecto. Entonces lo que yo hago es aplicar el pegamento así. No vamos a llegar hasta el borde, simplemente lo vamos a aplicar así en las partes intermedias, de esta forma. Esto nos da una fijación adicional. Listo, entonces ya teniéndolo así, lo que vamos a hacer ahora es con silicona caliente vamos a aplicar en todo el extremo. No vamos a llegar totalmente al extremo de este, porque cuando colocamos esta pieza entonces nos queda corrida. Listo, entonces lo que vamos a hacer, o también lo podemos aplicar en esta parte. Listo, vamos a aplicarlo en este, aquí más o menos donde no coincida. Podemos ponerlo acá y después de aplicar ya la silicona lo vamos a sobreponer la pieza que nos quede bien acomodada. Listo amigos, después de haberlo pegado ya así, entonces vamos a verificar los extremos donde no haya quedado unido, por ejemplo aquí en estas partes. Entonces sencillamente lo que hacemos es continuar aplicando silicona para que quede todo bien unido, no nos quede nada separado. Listo, aplicamos y vamos a rectificar todos los extremos. Listo, después de verificar bien entonces todos los extremos, aquí vamos a hacer otro corte, porque cuando nosotros pegamos esta pieza sobre la otra, ella nos queda un poco corrida. Si ustedes pueden ver a los lados, porque al dar la curvatura entonces esta va a quedar sobremontada a la otra y va a sobrar ese pequeño pedazo. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es tomar una tijera y vamos a cortarlo para que emparejemos aquí esta parte. Listo, vamos a emparejarlo pues, para hacer este corte a ambos lados.
Bueno amigos, ya aquí emparejé estas dos partes. Ahora lo que vamos a hacer es tomar las piezas de base. Vamos a tomar una pieza y la vamos a ubicar así. Vamos a ubicar esta otra como va a quedar. Entonces ya sabemos, debemos alinearlo aquí en la parte de atrás. Y aquí en esta parte entonces con un lápiz vamos a marcar una forma sencilla, no es necesario que sea muy complicada, una forma irregular para cortar la base ya de donde vamos a sostener nuestra pieza. Hay que tener en cuenta dejar un espacio acá para no cortarlo tan angosto para la escalera. ¿Listo? O depende de si ustedes quieren más grande, quieren colocar más cosas. Y aquí vamos a hacer el mismo procedimiento, cortamos esta pieza, la sobreponemos en esta otra, o si ustedes quieren pueden cortar una pieza más pequeña con esta misma forma para colocarla y nos dé un diferente, que no nos quede tan recto, una diferente altura. Listo amigos, cortamos esto y vamos a pegar estas dos piezas para darle mayor grosor. ¿Listo? Teniendo en cuenta de alinearlo aquí en la parte de atrás con pegamento y silicona, así como hicimos con la base de la teja. Bueno amigos, aquí entonces cortamos la base, miren, queda más gruesa, ya nos da más firmeza para esto. Listo, entonces antes de pegar esta pieza a esta vamos a cortar otro trozo de cartón, un trozo que nos cubra la puerta. Listo, tanto de ancho como de altura. Entonces aquí en esta parte lo que vamos a hacer es dar como la misma curva, la misma forma, y lo vamos a pegar igual que hemos hecho con las otras. De la misma manera aplicamos pegamento y silicona, así, un poco de pegamento, un poco de silicona. Y lo vamos a pegar, lo sostenemos y ya nos va a quedar así. Listo, después de que quede aquí pegado, entonces para pegar esta parte de acá abajo lo que vamos a hacer es aplicar silicona en 3 puntos, en estas dos puntas y en el centro, y en este tramo vamos a aplicar pegamento. Después de tenerlo así, entonces cuando lo vayamos a pegar lo alineamos bien aquí en la parte de atrás y lo vamos a sostener hasta que quede fijo. Bueno amigos, entonces aquí como ustedes pueden ver pegamos y aún está fresco, él se sigue secando, pero lo podemos manipular porque tiene la silicona. Ahora vamos a pegar la parte de arriba, que es el techo, es de esta forma. Entonces para esto vamos a ubicarlo así y vamos a tomar esta pieza, vamos a pegarla teniendo aquí como guía la base donde estamos trabajando, pues para que nos quede bien recto, no nos vaya a quedar así levantado. Entonces vamos a procurar de que esta parte esté tocando la base y que aquí nos quede sobresalido, ¿sí? Entonces no lo vamos a pegar acá al borde, sino que vamos a colocar corrido, que nos quede sobresalido. Y para pegar esto entonces vamos a tomar la silicona caliente y la vamos a aplicar aquí en este extremo, aquí en el borde. Después de tenerlo así, entonces ubicamos que quede sobresalido como les dije y tenemos cuidado para no quemarnos. Listo, entonces vamos a fijarlo y esperamos que seque. Bueno amigos, ya después de tener pegado todo esto, vamos a tomar las tiras que cortamos. Hay una más ancha que es de 1 centímetro. Esa tira la vamos a pegar aquí centrada entre la puerta y la ventana. ¿Listo? Entonces vamos a decidir dónde la pegamos y vamos a colocarla aquí. Después de pegar estas tiras, entonces con esto vamos a continuar armando. En este caso aquí la ventana, vamos a tomar aquí esto y vamos a cortar. Vamos a hacerle un marco interno. ¿Listo? Entonces sencillamente tomamos la medida, cortamos y vamos armando internamente otra vez el marco. Listo, vamos a hacerlo así, lo vamos a pegar aquí y después vamos a pegar acá, pero ya les muestro. Primero fijamos esta,
Bueno amigos, entonces la idea con estas tiras que cortamos es hacer algo así, miren. Aquí como ustedes pueden ver cortamos una forma para hacer así en X y vamos a colocar esta distribución. Miren, se ve así. Entonces aquí en la ventana, después de haber hecho en la parte interna, vamos a pegarla así a los lados, arriba, abajo, aquí en esta parte, todo por fuera de lo que hicimos acá. Y esta aquí, esta seguidilla, la vamos a colocar así. Listo amigos, entonces así debe quedar la forma. Aquí ustedes ya ven, como les expliqué, hacemos esta forma de lado y lado y acá en esta parte. Ahora vamos a armar la escalera. Entonces con el pedazo que les había mostrado al principio de 4 centímetros por 8, entonces vamos a hacer dos dobleces para dar forma como de escalón. Listo, entonces aquí ya con esto vamos a cortar una pieza pequeña para pegarla a este lado. Bueno, se me olvidaba, debemos cortar otro trozo para darle mayor altura al escalón de abajo, ¿sí? Que tenemos esta forma, que forma el escalón de arriba, entonces queremos darle un poco más de grosor al de abajo. Vamos a pegarle esta pieza aquí, entonces, utilizando la silicona caliente le vamos a pegar esta pieza acá. Listo, aquí ya nos queda más gruesa y aquí en este lado entonces ahora sí cortamos un trozo que nos pueda dar la forma del escalón para que no se desarme. Así vamos a armar esta parte. Entonces aquí sostenemos hasta que quede fijo. Listo, así. Y acá al otro lado vamos a hacer lo mismo. Cortamos otro trozo y lo vamos a pegar. Listo, aquí ya la tengo armada. Entonces ya ven cómo queda. Acá la vamos a pegar en esta parte. Entonces como ella está recta, vamos a hacerle un pequeño corte curvo aquí por debajo con las tijeras, como porque dé un poco más la forma. Si se nos desbarata algo, pues volvemos y lo pegamos. Listo, aquí simplemente es como para que arrime un poco más a la estructura. No tiene que quedar perfecto, pero que arrime un poco más. Y aquí ya podemos proceder a pegar. Lo aplicamos acá y en estas partes también. No importa si se queda viendo un poco la silicona, ya después lo vamos a cubrir, lo vamos a disimular cuando apliquemos el estuco. Listo, ya queda listo aquí los escalones. Bueno, ya teniendo esto así, ahora vamos a tomar el cartón que es más delgado, el que más prensado, y vamos a sacar unas tiras más o menos de 1,5 centímetros de grosor, y de esta vamos a cortar bastantes piezas, bastantes trozos, aproximadamente de 2 centímetros, 2,5 centímetros. Listo, entonces simplemente vamos a comenzar a cortar así. Vamos a sacar hartas piezas así de esta manera que van a formar las tejas de nuestro techo. Listo, entonces para el techo vamos a comenzar a pegar utilizando la silicona caliente. Podemos ir aplicando así y colocando por tramos. Importante no colocarlas muy en orden, o sea, podemos dejar unas distancias, algo así, que no se vea tan pulcro, para que nos quepa todas las hileras y nos quede una forma más natural. Entonces vamos a colocar primero una hilera, después la que sigue la vamos a pegar sobre montada, así, vamos a montar la punta que quede así, pegamos toda la hilera y así vamos a continuar pegando el resto de piezas, todas una sobremontada en la otra, que nos queden así. Amigos, aquí ya terminé de colocar todas las tejas, miren cómo queda la distribución. Aquí en estas últimas partes de pronto podemos recortar un poco, pegarlas en un sentido pues con la secuencia y recortar aquí para que nos dé esta forma. Listo, ya teniendo la base, todo el proyecto armado, entonces ahora vamos a comenzar a aplicar estuco.
estuco o pasta de yeso, como lo llamen en tu país, escayola, bueno, hay diferentes maneras de llamarlo. Entonces aquí tengo el estuco ya preparado, este estuco. Entonces vamos a utilizar una espátula pequeña, también podemos utilizar un pincel. Vamos a sacar un poco, podemos utilizar otra espátula o una tablita, lo que tengas disponible. Entonces vamos a sacar aquí para tener una cantidad para trabajar. Listo, y no vamos a tener el tarro destapado. Vamos a sacar y no vamos a tener el tarro destapado para que no se nos seque. Listo, entonces así lo que vamos a hacer ahora, aquí tengo un plástico que yo utilizo para no manchar o no embarrar la superficie en la que estamos trabajando. Entonces aquí ya con esto simplemente vamos a comenzar a aplicar. Como les dije, también podemos aplicar con el pincel, como a ustedes les sea más fácil. ¿Listo? Entonces lo vamos aplicando. Aquí les voy a mostrar, vamos a aplicarlo en toda la superficie, pero entonces vamos a empezar primero de acá, en esta parte de arriba, y en el tejado también, en las tejas vamos a procurar aplicarlo, y las ranuras las vamos destapando. ¿Listo? Entonces aquí les voy a mostrar un poco con el pincel. Con el pincel podemos ir aplicando como sea más rápido para ustedes o se les facilite más. Listo, entonces vamos aplicando y que todo quede bien cubierto, y las ranuritas también, sobre todo las ranuritas en esta parte de acá. Entonces vamos a aplicar, y en esta donde se queda viendo los agujeros del cartón lo vamos a rellenar también, ¿no? Debemos tener en cuenta todas estas partes. Listo, entonces aquí en esta parte de la ventana podemos aplicar también para que nos dé algo de consistencia, pero sin tapar los agujeros. Solamente le vamos a aplicar que quede untada toda esta el fique o la tela del fique que colocamos acá en la ventana. Bueno, entonces vamos a hacer este procedimiento, a aplicar en toda esta parte de acá arriba. Amigos, aquí quiero mostrarles un poco más de este procedimiento. Entonces aquí lo que hice primero fue rellenar todos los agujeros que se ven del cartón. Listo, en todas las partes donde se pueda ver los agujeritos del cartón, aquí. Entonces lo relleno. Ya después de que he rellenado toda esa parte, podemos continuar aplicando con el pincel. Miren acá, ya lo vamos esparciendo así, como si estuviéramos pintando, que nos quede en una apariencia rústica. Listo, entonces ya vamos a continuar aplicando de esta manera en toda esta parte de acá arriba primero, y también cubrimos todas las tejas. Listo, después de haber cubierto bien todas estas partes donde estaban los agujeros del cartón, en esta parte también, aquí, listo, ya está seco. Entonces ahora vamos a continuar trabajando en esta parte. Entonces ahora lo primero es aplicar una capa aquí adentro donde va la puerta. Listo, entonces vamos a esparcirlo bien. Bien, ¿sí? Y vamos a ir tallando. Entonces aquí en la puerta vamos a dar una apariencia de que son tablas las cuales están armando la puerta. Vamos a utilizar un palito de brocheta, un punzón, lo que ustedes tengan. Simplemente vamos a retirar así, con ayuda de una espuma, un trapo húmedo, vamos retirando del palito. Entonces esto es lo que vamos a hacer acá. Miren así, en esta parte.
Aquí vamos a continuar haciendo lo mismo. En esta parte de acá entonces vamos a aplicar también nuestra mezcla. Aquí podemos aplicar un poco más gruesa en esta parte de la puerta, en este contorno. No importa que el resto nos vaya quedando así. Entonces lo que vamos a hacer aquí en el contorno de la puerta es dar un tallado como si estuviera esta parte armada con piedras. Listo, vamos a darle una parte más gruesa. Aquí yo ya había cubierto con anterioridad estos bordes internos. Listo, entonces aquí en esta parte, miren acá, le damos esta capa más gruesa, entonces vamos a tallar así. Listo, esta es la idea de que hagamos este tallado. Si la masa está o el estuco está un poco aguado, entonces podemos sacarlo un rato, dejarlo que se espese, ¿no? Podemos sacar una cantidad en un recipiente y dejarla que se espese. Le damos por ahí una hora. Y esto es lo que vamos a hacer aquí en el contorno de la puerta. Listo, después de haber hecho este tallado aquí en esta parte y en la puerta, entonces aplicamos la capa de estuco en esta parte y la vamos tallando también. Entonces para esto vamos a utilizar el mismo palito y vamos a hacer como si estuviera una secuencia de piedras. Listo, vamos haciendo con el mismo estilo. Podemos hacer unas más grandes, otra hilera más angosta, que no nos quede tan parejo. Una pared hecha con piedras. Vamos haciendo así. Tratamos de hacerlas grandes. Otra hilera más pequeña. Vamos a tratar de hacerla así, de una forma que no nos quede tan pareja. Bueno amigos, aquí ya terminé de hacer el tallado de la pared de abajo, que se supone que es en piedra. Entonces ya queda esto listo. Ahora lo único que nos falta es aplicar en esta parte del estuco. Podemos hacer un pequeño camino aquí en piedra también. Podemos hacer un tallado en piedra. Y el resto acá lo dejamos así con el estuco como quede, pero vamos a motearlo. Cuando lo estemos aplicando en esta parte vamos a hacer esto así, después de haberlo aplicado. Bueno, antes de ponerlo a secar quería mostrarles. Aquí hice este camino en roca, simulando que es roca, y como les había dicho, esta parte acá entonces la vamos a motear así con un pincel, con cuidado de no dañar la pared. Vamos a hacer esto para que quede con esta textura y queda listo. Ya solamente nos falta cubrir este borde. Vamos a dejar que se seque y después de que se seque un buen rato, ahí sí podemos comenzar a cubrir el borde y lo vamos a dejar secar, como les dije. Bueno, ya dejé pasar un día completo y nuestro proyecto ya está completamente seco. Ahora ya lo que podemos hacer es comenzar a aplicar pintura. Miren cómo se ve. Entonces vamos a tomar pintura de color negro y vamos a aplicar una capa completa en todo el proyecto. ¿Listo? Por la parte de adelante y por la parte de atrás también, para que cubramos todo esto de acá. Vamos a tener especial cuidado en cubrir o en meter bien la pintura en todas las ranuras. Listo, entonces este es el procedimiento que vamos a hacer. Lo aplicamos y lo dejamos secar. Bueno, aquí ya se secó la pintura y cubrimos toda la superficie, todo el proyecto, por todos lados. Listo, ahora vamos a empezar con el techo. Para esto voy a utilizar un tono
o terracota. Entonces vamos a descargar el pincel en un trapo. Entonces aplicamos, descargamos y vamos a irlo aplicando de esta manera. Miren, así vamos aplicando el tono, que no nos quede un cubrimiento total, pero en su mayoría que quede la teja pintada. Listo, miren. Vamos a hacerlo así. Bueno amigos, después de haber aplicado en todas las tejas, entonces vamos a aplicar un poco más, pero esta vez en las puntas. Vamos a descargar, no estamos descargando demasiado, pero esta vez vamos a aplicar solo un poco en las puntas, tratando de que sea solo en las puntas de las tejas. Listo, vamos a realzar un poco más esta parte, solo las puntas, a darle un poco más de color. Bueno, así entonces debe quedar el techo. Mientras él se sigue secando, ahora vamos a aplicar una capa de color ocre. Pues vamos a hacer el mismo procedimiento, descargando un poco el pincel. Vamos a comenzar a pintar ya lo que es estas partes, tratando de que no quede una pintura pareja, sino que nos quede así algo rústico. Bien, vamos a aplicar de esta manera. Siempre tratamos de descargar el pincel, que no nos quede muy húmedo. Entonces vamos a pintar todas estas partes, todas estas aquí, entre estas partes también. Ahí nos podemos ayudar con un pincel más pequeño, haciendo el mismo procedimiento, descargándolo. No importa si se nos unta un poco por acá estas otras partes, ya eso después lo vamos a cubrir con otro color. Ahí el perrito está, nuestro perro Milo está jugando, entonces ustedes lo pueden escuchar. Bueno amigos, entonces este es el procedimiento que vamos a hacer con todas estas partes primero. Miren amigos, entonces ya cubrimos con una capa generosa, pero sin cubrir totalmente el color pues, los detalles que han quedado con el color negro, ¿sí? Y ahora vamos a tomar ese mismo color, haciendo de la misma manera, pero este sí lo descargamos un poco más, no demasiado, pero sí un poco más, y vamos a aplicar en el tejado. Ya se secó, pero entonces en esta ocasión vamos a hacerlo en la parte de arriba. ¿Sí? Un poco, solo es un poco, no debemos aplicar demasiado. Esta vez en la parte de arriba, antes fue en la parte de abajo el color ocre, y ahora este tono lo vamos a aplicar en la parte, tratando de que sea en la parte de arriba. Listo. Si no pueden con un pincel redondo, pues entonces buscan un pincel plano. Bueno, si ya queda terminado el techo, quedamos ya con esta parte de acá. Entonces en esta parte, en esto que se supone que es madera, vamos a aplicar un color siena natural o marrón claro. Entonces aplicando la misma técnica, o sea, descargando un poco el pincel, vamos a aplicar en todo esto, en el marco de la ventana, aquí en la parte interna y también en la puerta. Listo amigos, entonces ustedes ya han visto cómo lo hago. Simplemente vamos a, por ejemplo acá en la puerta, a aplicarlo en el sentido contrario, miren, para que se realcen las formas. Aquí yo ya había hecho un tallado con anterioridad, como para que simulara que es madera. Listo amigos, y de esta misma forma vamos a hacerlo ya aquí más fácil. Vamos pasando y tratamos de no untar esta parte. Bueno amigos, entonces aquí ya pintamos todos los maderos, así con la pintura café, sin tapar demasiado. Miren cómo se realza con el color negro acá en estos bordecitos.
lo que hice fue con un pincel más delgado retocar con un tono un poco más oscuro de marrón, entonces para que nos quede así. ¿Listo? Ahora lo que vamos a hacer es tomar un poco de color marfil, hueso, color así claro, y este sí lo vamos a descargar muy bien, ya utilizando técnica brocha seca, y este color lo vamos a comenzar a pasar ya en estas partes. Listo, lo vamos a motear así, miren, tratando de que sea como en la parte central, y en esta parte pues no importa que se nos unte porque también vamos a dar una pequeña pasada para ya darle un tono un poco más envejecido a la madera. Entonces principalmente vamos a motear aquí el centro, aquí estas partes, y aquí en la madera vamos a tratar de pasarla muy suavemente, sobre todo por las orillas. Aquí ya esto le va a dar un tono más envejecido, pero debemos procurar no aplicar demasiado. Simplemente vamos a tratar de realzar los bordes de la madera, así. Y acá en el centro, entonces, de esta parte sí, tratamos de iluminarla un poco más. Es para eso, para dar un toque de luz. Eso, amigos, esto, este ya es el procedimiento que sigue. Y aquí en la madera un poco, pero muy leve, para que nos vaya quedando algo así. Bueno, amigos, después de hacer esto, aquí ya pueden ver ustedes cómo queda después de aplicar el color marfil. A esta parte también le voy a aplicar, pero entonces por el momento vamos a cortar un trozo de cartón con la forma de la puerta para colocarlo aquí, para lo que vamos a hacer no lo vaya a dañar. Entonces ahora voy a utilizar un color gris, un gris claro puede ser, y vamos a aplicar la misma técnica. Vamos a aplicar entonces en toda esta parte, incluyendo la escalera, y puede ser también esta parte donde hicimos rocas. Entonces vamos a aplicarlo así con el pincel descargado. Vamos a cubrir de esta manera al máximo. Le vamos a dar la otra tonalidad gris, pero entonces de esta forma. Listo, vamos a cubrir el color en su totalidad. Listo, amigos, esto es lo que hacemos ahora. Bueno, amigos, después de haber aplicado el tono gris, miren aquí ya en la parte de abajo, en la escalera, en toda la pared, pues ahora vamos a tomar color vino tinto y también un color verde oscuro, y vamos a aplicar la misma técnica para dar unas pequeñas sombras en las piedras. Listo, entonces descargamos y en diferentes partes vamos a solo dar unas pequeñas sombras, así en diferentes puntos. Podemos escoger algunos bloques, solo así. Vamos a dar unas sombras en diferentes puntos de este color, y también vamos a darlo con el color verde. Listo, entonces ya saben, así descargamos y pasamos el pincel suavemente. Bueno, amigos, después de haber aplicado esos tonos en esta parte, ahora vamos a utilizar nuevamente el tono marfil, hueso, o también blanco si no tienen este tono. Entonces lo que vamos a hacer es ya realzar el color de la madera aquí. Miren, acá se va dando ya un color más, se va realzando las vetas y vamos dando un tono envejecido a la madera. ¿Listo? Con este mismo color vamos a aplicar en esta parte. Vamos a realzar sobre todo estas piedras de la puerta,
le vamos a dar más tonalidad clara, así que se realce mucho más. Lo vamos a hacer así con más intensidad en esto y en las escaleras. Esto en las escaleras también vamos a realzar bastante con este color. Bien, vamos a intensificar ese mismo color en estas dos partes. Y al final, con un pincel de pronto más grande y bien descargado, vamos a dar una pasada, ya la última pasada en esta parte, algo muy suave, así de esta manera. Listo, amigos. Entonces vamos a hacer este procedimiento y ya casi terminamos. Bueno, amigos, entonces aquí ya terminé de aplicar el color. Miren cómo damos mayor tonalidad, una tonalidad mucho más clara en esta parte, y ya quedó con las otras dos tonalidades. Aquí abajo le apliqué un poco de ocre, una pequeña sombra de ocre, y acá pasamos color verde. Listo. Entonces aquí ya, como pueden ver, está lista esta parte. Ahora algo adicional que quiero hacer es colocar unos arbolitos, miren, aquí a ambos lados. Estos arbolitos los elaboré en otro video. Aquí les voy a dejar el enlace para que ustedes lo puedan visitar y vean cómo se hace. Listo, entonces vamos a pegar un arbolito a lado y lado. Aquí simplemente aplicando silicona lo vamos a pegar, lo sostenemos y queda fijo. Listo, amigos, entonces aparte de esto, quiero también colocar en la puerta la argolla con la que se abre la puerta. Listo, bueno, acá ya queda esto listo. Si ustedes tienen de este alambre, o si lo quieren dejar así, si de pronto no lo tienen, pues lo dejan así. Entonces aquí sencillamente lo que hacemos es hacer una forma con un palito de brocheta, hacemos una formita así redonda y vamos a cortar dejando un pedazo. Listo, ¿sí? Un pedacito larguito, y simplemente vamos a doblar hacia atrás para que nos quede la argollita de esta manera. Y vamos a tomar un palito de brocheta bien puntudo, un punzón, lo que tengamos, y hacemos una perforación. Aquí vamos a introducirla para darle así un toque decorativo. Acá en la parte de atrás lo doblamos, esto para que se sostenga. Si queremos le podemos aplicar un punto de silicona en la parte de atrás. Listo, miren, así ya queda decorado. Quieren también podemos colocar unas vasijitas para decorar, para colocarlo así adicional. Estas vasijas también las enseñé en otro video, acá les dejo el enlace para que lo visiten si quieren hacerlas. Hay varios estilos. Listo, entonces podemos colocarlo así, y ahí así les voy a mostrar. Miren, queda lista esta teja de cartón con una forma de casa antigua. Y así queda listo este proyecto. Espero que les haya agradado, que les sirva a las personas que de pronto lo quieran elaborar para distraerse, para relajar la mente. Para las personas que no lo quieran elaborar, pues por lo menos que se distraigan un rato viendo cómo lo hacemos. Bueno, amigos, un abrazo para todos y muchas gracias por acompañarme. Nos volvemos a ver aquí con más arte en tus manos.